Lo importante es que el gobierno tiene que entender que el problema del crimen organizado y la delincuencia ya no es un problema policial, hace ya una década que no lo es. Es un problema de seguridad nacional. Entonces, al ser un problema de seguridad nacional, incorpora a otras entidades. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Luis Herrera, jefe del Gabinete Técnico del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? Cuánto gusto. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Vamos a esperar sus comentarios frente a los acuerdos que se han realizado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y donde la presidenta Dina Boluarte ha mencionado que los resultados de la lucha contra la criminalidad para ella son resultados alentadores. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, darle un saludo a todos los efectivos policiales. Así es. Por el día de su aniversario. Es una esforzada labor que ellos realizan. Y en materia de lo que es lo dicho del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que se han dado son los acuerdos normales que se dan en este tipo de reuniones. No olvidemos que el CONASEC, la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo fundamentalmente tratar los temas de prevención y de coordinación entre lo que es la policía y los municipios y incorporar los comités ciudadanos vecinales en lo que es justamente la actividad de identificación del delito en las zonas territoriales que les corresponde. Entonces, este tipo de actividades tiene como digo, sobre todo y de acuerdo a lo que establece la norma y la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, un fin preventivo, ¿no? Ahora, los efectos reales de lo que viene a ser la implementación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, todos los vemos. No se ha podido impactar realmente en la lucha contra el delito. Hoy día, por ejemplo, revisaba los datos del propio observatorio del Ministerio del Interior y está aproximadamente en algo de 802.000 la cantidad de denuncias que se han recibido hasta el día de hoy. Si consideramos, de acuerdo a lo que ha señalado el propio INEI en su último reporte del mes de octubre, que la tasa de no denuncia se ha incrementado, esto quiere decir que en la práctica, de lo que va del año, en el Perú han ocurrido un poco más de 8.200.000 hechos delictivos que han afectado en la práctica, tomando un ratio de 2.5 personas por hecho delictivo, han afectado a cerca de 20 millones de peruanos. Esa es la dimensión real del delito en el Perú el día de hoy. Así es, y dentro de los acuerdos hay uno, por ejemplo, que nos llama la atención porque siempre es una propuesta que tiene ese gobierno y es que el ministerio pueda trabajar con los gremios empresariales para promover la inversión y la implementación de centros penitenciarios bajo el mecanismo obra por impuestos. En el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, ella habló de la implementación y la creación de 2 nuevas cárceles. Hasta el momento solo ha quedado en el dicho. Así es. Y ya sabemos que tenemos una sobrepoblación en las cárceles y que las cárceles no cumplen su función, que es resocializar al delincuente. A ver, tenemos un problema, hablando de hechos, ¿no? Los hechos concretos son que en los últimos 12 años, desde la gestión del 2012, por ejemplo, no se ha podido implementar a cabalidad los proyectos, por ejemplo, de bloqueo de Internet en los penales. 1, 2. No se han construido nuevos penales en Lima, ¿no? Como usted señala, la presidenta del año 23 señaló que el año pasado iban a haber 2 penales. Sí. Hasta ahora no conocemos el expediente técnico. Entonces yo ya veo bien difícil que este gobierno, en lo que le queda de duración, en el caso que llegue al 28 de julio del 2026, pueda implementar alguna de estas acciones. Por el sencillo hecho de que se acaba de aprobar el presupuesto del año 2025, este presupuesto se va a comenzar a implementar a partir de la segunda quincena de enero del próximo año, y entre lo que se comiencen a realizar los procedimientos de elaboración de los expedientes técnicos y contratación, ya se nos fue la mitad del año. Y en abril se convocan elecciones. Entonces es bien difícil que cualquier funcionario a partir de julio del próximo año se comprometa a llevar a cabo algún tipo de proyecto, porque en la práctica ya va a estar en proceso de cierre del periodo de gestión. Ya se van. Así es, ¿no? Entonces, como digo, lo que se dice en estas reuniones son parte de las políticas
de lo que está escrito en la política. Son buenas intenciones seguramente de los integrantes de la comisión, pero en la práctica que se puedan implementar es muy difícil. Hay una lista de muy buenas propuestas Sí, en claro. el papel, sin embargo, como usted dice, llevarlo a la práctica, ahí está el reto. Por ejemplo, también mencionan que el Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, hablamos del crimen organizado internacional, va a reforzar acciones migratorias desde una perspectiva integral, descentralizada y regional en el marco de la normatividad vigente. ¿Cuántos extranjeros que han cometido delitos aquí en nuestro país han sido expulsados, como se anunció por el gobierno? Casi nada. Bueno, Casi nadie. Exitosa. Efectivamente, porque una norma muerta. Cuando se habla de expulsión, no se dice que para que haya expulsión, el país que los va a recibir tiene que aceptarlo. Y ya pasó en la época del presidente Castillo que un avión fue devuelto Sí. porque no fue autorizado a cruzar, a ingresar al cielo venezolano. Entonces, como digo, son expresiones sobre todo de marketing político, por decirlo de alguna manera, tratar de decir que se está realizando algo, pero nuevamente, la gestión efectiva a nivel de gestión pública no se puede realizar, en el caso que usted señala de los extranjeros, porque simplemente el Perú no tiene peso internacional para presionar que Venezuela acepte a Y sus es un problema compatriotas. regional, ¿no? Es un De tema todos los geopolítico. líderes de América Latina. Por supuesto, o sea, lo que pasa que en el contexto internacional, o sea, por ejemplo, hablando del caso del señor Trump que acaba de ganar la elección en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poder de negociación así y nosotros tenemos un poder de negociación así, ¿no? O sea, Venezuela le va a abrir la puerta a la expulsión de sus compatriotas de Estados Unidos porque hay una negociación con respecto al tema del petróleo y otros intereses. El Perú no tiene ningún tipo de peso para poder hacer esa negociación con el gobierno venezolano. Entonces, en la práctica estamos amarrados y tampoco hemos llevado a cabo una política como para decir, muy bien, si los organismos internacionales piden que haya un apoyo a la migración, ¿dónde está la inversión de los organismos internacionales para que, por ejemplo, ayuden a implementar los centros de detención temporal entre lo que se negocia? Claro, Entonces, por ejemplo, si no pueden salir, al menos que no puedan ingresar, ¿no? Correcto. Reforzar las fronteras. Por eso, y lo hemos discutido en varias oportunidades, lo importante es que el gobierno tiene que entender que el problema del crimen organizado y la delincuencia ya no es un problema policial, hace ya una década que no lo es. Es un problema Exitosa. de seguridad nacional. Entonces, al ser un problema de seguridad nacional, incorpora a otras entidades. Desde el año 2013 a la fecha, en el Perú se han dictado cerca de 16 políticas públicas que tienen que ver con el tema del delito en diversas aristas. Por ejemplo, una que tiene que ver con el control de fronteras que está a cargo de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí Relaciones Exteriores tienen un rol. Hay en la política, por ejemplo, de lo que es niño y adolescente, el tema de la criminalidad del niño y adolescente, que cada día más el crimen organizado va a buscar niños con menor Si nos edad. permite, por favor, vamos a hablar sobre eso luego de la pausa Claro que comercial. sí. Le pido un poco de su tiempo porque sabemos que hay un proyecto también en el Congreso de la República.